aquí no hay una mentira, aquí hay una construcción. La desconexión entre lo que estás mostrando de ese personaje y lo que realmente eres. ¿Qué es lo que te falta? Todos seamos capaces de verificar fuentes. Tienes que gestionar tu propia marca y la del personaje que has creado. Hacernos cargo de eso que nos da miedo. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestra marca personal se vuelve un personaje? Es una mezcla de miedo e imprudencia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast y hoy traemos un tema maravilloso porque a veces pasa que cuando nuestra marca personal es un personaje, y bueno, son 3 puntos suspensivos porque bueno, ahí hay muchas cosas, pero entonces vamos a empezar con cuando tu marca personal es un personaje. Bienvenidos Guillem, Gabriel, Alan, un gusto estar aquí con ustedes. Hola, ¿qué tal? Un saludo a Gabriel, a Guillem desde México, Nancy, para ti también saludo hasta México. y bueno, voy a dejar abierta la pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestra marca personal se vuelve un personaje? Cuéntenme desde lo que ustedes han vivido, lo que han visto. Lo primero es que tienes doble trabajo. Porque claro, tienes que gestionar tu propia marca y la del personaje que has creado, lo cual ya para mí empezaría a ser el hándicap número 1. Sí, hace el trabajo que podrías impulsar con un proyecto a nivel personal sostenido, pues bueno, o sea, puede ser que te genere algo distinto de inicio, pero al final, en todos los casos que vamos a analizar, son efímeros, o sea, o son muy cortos en el tiempo que pueden sostenerse y aún así profesionalmente y hasta personalmente. Entonces también creo que es importante esto. Tener dos proyectos así o un personaje es saber que va a ser algo muy corto. Tiene un tiempo de vida. Y que pueden ser muy rentables, ¿no? Porque los ejemplos que traemos muestran que pueden generar ingresos y recursos económicos de manera casi que instantánea. Pero así como llegan, se van. Miren, yo había saludado, pero estaba muteado, así que un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Muy bien, Gabriel. Y yo tengo un punto importante, porque creo que cuando tu marca personal es un personaje, puedes tener serios problemas, más allá también del trabajo, de lo que comentan. Puede haber problemas serios, graves, y bueno, creo que legales. También... Exactamente, entonces puede haber finales entre comillas, complejos. Sí, o sea, que el final del proyecto sea no como lo esperas, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, exacto. O sea, finales no me refiero a tema que se vaya a morir alguien, sino más bien a que, como decía Guillermo, un tema legal, sí, y de hecho, como dice Gabriel, de los ejemplos que traemos, cárcel. ¿Qué más podemos encontrar cuando nuestra marca personal se vuelve un personaje? Pongo una idea más, creo que también es un tema de satisfacción personal y autoconocimiento, que es falta de, pero ¿creen ustedes que tenga que ver también con un tema emocional, con un tema psicológico muchas veces, o no? Sí, seguro. Aquí puede haber un tema muchas veces de querer tapar una marca original con la que no estás satisfecho y estás creando un personaje. Yo conozco muchas personas que han ido un poco por ahí, no de la manera tan ejemplarizada como lo que veremos luego, pero sí que personas que detrás de una marca, a lo mejor de una persona introspectiva, han creado una persona pues un poco más salvaje, descarada, etcétera. No es un troll, no viene a ser el troll, pero sí que es una persona que, digamos, ha creado una nueva identidad para mostrar su lado más gamberro, más transgresor, etcétera. ¿Vale? Y esto lo he visto. Y yo creo que esto obedece a algún tipo de desorden. ¿Vale? Seguramente, obedece a algún tipo de desorden, algún tipo de frustración por algo que haya podido pasar o algún tipo, pues no sé, de anomalía, ¿no? Pero sí, desde luego. Y también, ¿crees que puede ser a la inversa? O sea, por ejemplo, hablamos de que hay alguien que necesita sacar una versión quizá más agresiva o más radical en muchos sentidos.
Entonces dice, bueno, crea un personaje para que ese radical sea esto y yo soy yo. A la inversa, donde hay alguien que es demasiado radical pero necesita bajarle, ¿también crees que lo hace pensando o psicológicamente es, creo este alter ego o simplemente es... Creas lo que no tienes, lo que te falta y que has creído que es el mejor modelo. Esta es un poco la historia, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos en el cine y tenemos muchos ejemplos en el teatro. O sea, hay muchos ejemplos y esto no es bipolaridad, sencillamente es el querer reprimir una cosa que existe con la que no estás satisfecho con otra que tienes que crear que para ti es el mejor modelo posible. Entonces aquí, claro, el primer problema es la autenticidad. Claro. Y hay que tener en cuenta que creo que estos personajes se pueden sostener en el tiempo con el uso del Internet, pero ya cuando hay una desvirtualización es cuando quizás se empieza a ver como las incoherencias y la desconexión entre lo que estás mostrando de ese personaje y lo que realmente eres. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando gestionamos nuestra presencia en el mundo y en las relaciones y en esas redes en las que pertenecemos, de alguna forma no es solamente tener un contacto que vaya en una vía, sino que tiene que haber retroalimentación. Y entonces cuando hay esa desvirtualización es cuando la gente empieza a darse cuenta. Y quizás son como simples hallazgos que uno dice, bueno, esto será o no será, pero cuando empiezan a ser más recurrentes y ya las personas se vienen dando cuenta, al final todo el mundo como que desenmascara ese personaje, ¿no? Entonces es muy difícil mantenerlo en el tiempo. Muy difícil y creo que conecta con la autoestima. Creo que como comentábamos, puede ser que basado en la autoestima se empiece a crear ese personaje, porque me gustó este punto que menciona Guillem, creas lo que te falta. Si considero, estoy sintiendo mi baja autoestima, me hace falta, y entonces descubro que a través de transformarme en algo, obtengo algo, se va haciendo repetitivo. Hay situaciones que considero que no tienen que ver con autoestima, sino con una idea, y creo que ahí entra el tema del marketing personal, que es esta idea de crear un personaje porque entonces eso te va a permitir vender más, porque también es una realidad que hay gente que lo vende así, que lo menciona así. Y entonces, y este personaje va a ser así, así, se va a comportar así, y a la audiencia le va a gustar porque la tendencia es decir y hacer y ta. Empieza, se hace viral y se va de las manos. Entonces, al irse de las manos y al saber que hay también un resultado, se intenta mantener este personaje porque hay un resultado, y entonces es como me salgo, pero entonces ya hay una situación y al final terminamos en es que este personaje no me define, es que este no soy yo, y entonces ahora viene el trabajo de limpiar la imagen de ese personaje y entonces comunicar lo que tú auténticamente eres. Creo que también va por ahí en un tema de que leemos, escuchamos a través de los medios, de tú puedes crear un personaje y no pasa nada. Sí que pasa, en realidad pasa, y en España os pongo un ejemplo de una persona bastante famosa en el sentido más positivo, porque también los hay, que han creado un personaje constructivo, que no está tapado. Es una persona que se llama Risto Mejide, un creativo publicitario muy bueno, por cierto, y que ha escrito un libro de marca personal que se llama Your Brands, UR Brands. Y Risto, en un momento de su vida, lo invitaron a hacer de jurado en un programa de estos concursos de canciones que se llama Operación Triunfo, bueno, en fin. Y en la primera sesión que él hacía como de juez fue como muy él, el auténtico él, hizo como una crítica muy constructiva, muy bien construida y tal, y no triunfó. Y decidió que la próxima sesión se pondría unas gafas oscuras y sería un irreverente energúmeno, ¿vale? Y ese personaje triunfó. Ese personaje irreverente energúmeno se creó una personaje y entonces... pero claro, aquí yo te diría que esto fue creado y fabricado expresamente para un guión, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que mucha gente sigue viendo a Risto no como un creativo publicitario, buen tipo y tal y cual, sino como el gamberro salvaje de aquel de las gafas oscuras. Y él mismo a veces juega con esta historia, ¿no? Entonces,
Pero bueno, yo creo que es un juego bastante inteligente y que no tiene mucho que ver con los casos que hablaremos hoy, que son mucho más tóxicos y basados en la mentira. Es decir, aquí no hay una mentira, aquí hay una construcción, digamos, ¿no? Una construcción paralela que él mismo reconoce que no es cierta, ¿no? O sea, porque es una persona que, digamos, todo el mundo más o menos conoce su pasado y todo, ¿no? Pero sí que existen casos y casos, ¿eh? Y es justo lo que quería comentar de cuándo es gestión, cuándo, o sea, gestión personal para decir, no tengo que ser así porque no me beneficia el sacar esta parte agresiva, gamberra, como dijiste, o muy tranquila también en casos, ¿no? Es decir, en una negociación, pues no puedo ir también con una actitud de pásame por encima. Entonces, ¿cuándo es gestión? ¿Cuándo es ya una versión tóxica? Entiendo que es cuando ya los valores se interponen, ¿no? Que es cuando, bueno, que hay de valores a valores, o sea, también eso creo que es bueno, no es que sea subjetivo porque la sociedad tiene muy claro cuáles valores son positivos y cuáles son negativos, pero sí a nivel personal creo que hay una parte donde sí puede haber cierta subjetividad de, pues para mí está bien hacerlo así y para otra persona no está, sabe que no lo debería hacer de esta manera, ¿no? No puedo tratar a las personas así o no puedo, eso para unas personas y para otros puede decir, es que necesitan que las personas sean tratadas así en ocasiones para poder hacer, para poder lograr, para poder concretar. Entonces, la pregunta y algo que Piensa es el caso de cuestionable muchos humoristas. Voy a poner uno universal que seguro que recordáis, que es Mario Moreno, ¿no? También conocido como... Hay una película, justo la quería mencionar también. Claro, él creó un personaje y él seguro que no era así, ¿sabes? Es como, no sé, Charles Chaplin no era como su personaje Charlotte, seguramente, ¿no? Pero no quiere decir que un personaje u otro sean malos, sino que esa persona le pasó como a Risto Mejide, que creó un personaje y el personaje tuvo tanto éxito que le reclamaron que siguiera ejerciendo el rol de este personaje, porque tenía más éxito que no el de una persona más reflexiva, más normal, ¿no? De alguna manera, con lo cual a veces esta frontera debe ser complicada. Nosotros en marca personal, desde luego, siempre aconsejamos que sea marca personal y no de personaje, ¿vale? Porque por una de las razones que he dicho al principio de todo, si no es doble trabajo, ¿no? Claro. Tú imagínate tener 2 perfiles en Facebook, 2 en Twitter, 2 y tal, de la misma persona, pero con diferentes roles. Hostia, es un lío, ¿no? Pero aparte es incluso por tu orden mental. Pero puedo entender que en determinadas profesiones, determinadas historias, hay gente que sí, que efectivamente pues ha creado este rol extremo que ha llegado a convertirse en personaje y que muchas veces la gente se lo pide. Sí, sí. Incluso yo he tenido una clienta que era muy conocida en su zona, en Mallorca, en la isla de Mallorca. Se creó un nombre para los niños porque hacía animación infantil y llegó a salir en la televisión, en la radio, en la cadena SER, etcétera, y casi nadie sabe cómo se llama en realidad. Y entonces, claro, le llama por la calle y la gente le llama por el nombre de su personaje, ¿sabes? Es una cosa muy curiosa. Sí, sí. Y saben que aquí cuando hablamos desde el punto de vista desde el profesional del personal branding, la semántica es muy importante. Y bueno, y Guillén es uno de esos promotores y como mentor creo que destaca un fundamento que es el de desarrollar la marca personal y luego gestionarla. Y la semántica es importante porque cuando entonces nosotros vamos a trabajar con personas, acompañar a personas en el desarrollo de su estrategia, de su modelo de negocio propio, de su marca personal, que se internalice que estamos trabajando desde lo más profundo del ser, desde la autenticidad, desde lo genuino, y no en una construcción del personaje. Porque además, lo hablabas de Cantinflas, de Charlie Chaplin, de esta cliente que tuviste, al final va a ser muy difícil luego separarse de ese personaje y como lo decía Nancy, nos puede traer mucho retrabajo y hacer una estrategia para entonces como reorientar tu objetivo o visión personal, pues, ¿no? Y ahí es donde empiezan a haber como diatribas importantes a nivel de comunicación. Sí, exacto. Y pensemos en el tema emocional. Imagínense
el peso, como decía, o sea, sí hay un doble trabajo, como se mencionaba al principio, de contenidos o de actuar, de interpretar ese rol, pero a un nivel emocional, aceptar si pusiste un nombre, si pusiste ciertas características, tener que convertirte todos los días a partir de las 8 de la mañana o las 9 de la mañana, y que creo que es algo muy común en redes sociales, que es algo más común de lo que se puede percibir, que es me levanto, me pongo determinada vestimenta, si interpreto una voz diferente, me conecto entre las redes, empiezo a hablar. Ahora creo que hay muchas series, películas que hablan sobre este tema de los influencers y cómo es su comportamiento. Al final es la interpretación de un personaje, a lo mejor muy similar a lo que somos en realidad, pero con ciertas características que tienen un poquito más de poder, un poquito más de valentía, y con el poder que nos da, porque nos guste o no, tener un teléfono en la mano, una cámara, estar del otro lado, nos da ese poder, y entonces empezamos a interpretar pues papeles diferentes, una versión diferente de nosotros mismos. Y el tema emocional, el de no soy tan sociable como aparento ser, en el me estoy mostrando muy valiente, pero por dentro estoy pasando por situaciones, pero tengo que demostrar que estoy bien, que me va bien en la vida. Creo que ese es lo más importante, que me va bien y que soy feliz y que todo es perfecto. Y entonces, pues bueno, vamos echándole mucho, mucho encima de otro, capas y capas, porque queremos ocultar nuestro sentir. Y pues bueno, creo que no es casualidad que la depresión, que la ansiedad estén muy presentes en la actualidad, en la sociedad, y creo que también va de esto. Y no sé, ustedes me dicen si empezamos también con estos casos ya polarizados, porque también ya son muy fuertes, pero para empezar a ver los casos que tenemos hoy. Sí, pues de hecho, a ver, tú fuiste en cuanto a la propuesta sabemos que hay un caso, hablando de México, que está sonando, ¿no? El punto es entender que, así como justo platicábamos con Guillem en España del caso del pequeño Nicolás, no sé en Chile, alguno que nos puedas mencionar, Gabriel, No, pero... ¿saben? No me recuerdo de ninguno, pero coincido En México hay con, muchos, en México hay muchos. sí, con Nancy en Inventing Anna, la miniserie, Ah, que al claro, final sí. está basada en la vida de una rusa que se llamaba, aquí lo tengo, Ana Sorokin. Sorkin, Sí. sí. Pues a mí me gustaría comenzar por el tema de una doctora en México, que Nancy ha estudiado muy bien. Yo voy a abordarlo más tarde desde lo que hizo bien, que también creo que hay un montón de cosas que podemos ver de todos estos casos, que lo que ha hecho bien, que podemos tratar de emular, pero vamos, que hay muchos casos de profesionales que tienen el currículum y tienen el conocimiento necesario, pero no conocen justo las tácticas que estos siguieron para poder llegar a donde llegaron, con perfiles mucho menos preparados en la mayoría de los casos. Y la doctora está Marilyn Code, que no se llama así, Marilyn Code. Entiendo que sí, no sé si es Code o es Cote, porque bueno, eso es una mujer, todo indicaba que era mexicana, pero resulta que no, porque es italiana, según Wikipedia, porque existe en Wikipedia. Entonces, pues bueno, no sé el tema de la pronunciación, pero bueno, vamos a compartir unos links para que puedan ver de lo que estamos mencionando. Incluso los dos primeros, hay serie en Netflix, creo que va a ser interesante también a quien desee poder ver estos casos en Netflix. El de la mexicana no hay, pero dicen que posiblemente ya estén trabajando en una serie breve. Pero bueno, este caso se empezó a destapar porque empezaron a denunciar que no había todos esos aspectos legales que en México, y me imagino que otros países, se necesita contar más en un tema donde tratamos a personas, un tema de salud física o mental, que es la cédula, que es muy importante para todos los profesionales en general, pero en esta área de las personas, de la salud, es muchísimo más relevante.
vienen revisando, le empiezan a denunciar y entonces se dan cuenta que hay denuncias de hace más de 2 años de personas que han sido medicadas por parte de esta personaje que está por ahí y pues bueno, obviamente eso empiezan a buscar y se dan cuenta que existen imágenes con Photoshop, que existe una página web y que tiene colegas ahí y que no existen, que habla de muchas cosas y bueno, ya investigarán el caso más a fondo quien desee ver también porque es un tema de miedo, porque hay revistas, porque hay entrevistas, porque hay publireportajes y entonces es de miedo porque incluso páginas que son o que tienen mucha credibilidad como son Doctoralia se ven inmiscuidas, marcas de revistas y demás se ven inmiscuidas en esto y digo, creo que en los otros dos casos también, pero imagínense el grado de responsabilidad por parte de todos y que hay aprendizajes de, bueno, creo que todos debemos consultar, ver las referencias, las fuentes para cualquier especialista, de dónde sale, de dónde viene, qué hay, y bueno, creo que hay mucho por ver, verificar alertas rojas para todos y poder ser conscientes que tenemos esa responsabilidad para nosotros si vamos a contratar a alguien y pues bueno, también en caso, creo que lo llegamos a hablar en un episodio anterior, cuando hablábamos del acoso. Si nosotros vemos algo que no es correcto, también tenemos la oportunidad de denunciar porque podemos poner en riesgo o permitir que otro esté en riesgo bajo una persona que está inventando cosas. Sí, sí. O sea, es un caso que hasta a mí, o sea, sí es obviamente de miedo porque es un tema de salud donde hay pacientes o personas que en un estado de vulnerabilidad acuden a ella. Entonces sí es un tema delicado, pero cuando yo lo veo en redes se me hace hasta chusco por lo que veo. O sea, en el sentido, y no me malinterpreten, sino es que, por ejemplo, veo las fotografías, los montajes que se hizo y se ven, o sea, un montaje literal de una foto. O sea, es una persona distinta a la que ves en Sí, las sí. fotos o en los No, no se ha videos. tomado la molestia por lo menos contratar a alguien que domine Photoshop, ¿no? Sino Correcto. que el montaje es como si cogieras una tijera y recortaras y pegaras tu foto a lo bestia encima de la foto, de una Tal foto cual. histórica, ¿no? Tal cual. Sí, Y sí. esa es la parte que sí es como. Yo lo consideraría más hasta como entre bizarro y un poco aleatorio, ¿no? Como las nuevas generaciones dicen, o sea, muy random todo lo que ves en, en X o en alguna red social o hasta en su canal de YouTube, porque hablando un idioma, aquí hay así, para salir de un poquito de esto, hay un pseudo rapero, que es un chico que lo tomaron, hicieron un video y lo hicieron viral porque se supone que rapea en francés, pero no dice absolutamente nada. Lo mismo la doctora grabando un video en otro idioma donde al parecer no está diciendo nada. Así hay muchos. Por eso es que es como, es una parte que si bien tiene la parte delicada que es salud, y si lo llevamos o lo traspolamos a otras industrias, vamos a encontrar a muchas personas en nuestra propia industria del personal branding. Hay demasiado de esto y justo para eso tenemos la sección de revisar estos videos y analizarlos y poder reaccionar, pero debería haber esta sección en cada industria para buscar desenmascarar a todos estos que se aprovechan por la visibilidad que pueden llegar a tener. Saben que sobre este tema se me viene a la mente una afirmación que hace Andy Stallman, que es como Internet no vino a dañar el mundo, sino que ya en el mundo, no es explícitamente así la frase, pero él habla que Internet no viene a dañar el mundo, sino que ya el mundo había muchos daños y simplemente lo que hace Internet es masificarlo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que los embaucadores y los personajes como estos siempre han existido. No es porque ahora se habla mucho de marca personal, es que la gente está creando estos personajes, sino que esto siempre ha existido y en mayor o menor medida
tiene un impacto importante. Así como está la doctora, está la también Ana, está esta persona que hablaban de España. En nuestros sectores, en nuestro barrio, en nuestro colegio, en nuestra empresa, seguramente hay este tipo de personajes, ¿no? Que tienen un menor o mayor impacto. Sí, sí, sí. Y retomando el tema, entonces, en el caso de la doctora, que no sabemos si se llama realmente como, o sea, como el nombre lo dice, hay una foto donde dice que es Marilyn Karina, y puede ser que sea Cote, aquí en México, y tiene otro apellido que no recuerdo. Comenzó a tener esta presencia y afectar a otros, porque al final, como mencionamos, en todas las industrias van a afectar a otros, pero de diferentes maneras. En este caso, al ser salud y ser salud mental, pues es más complejo. Pero entonces, Nancy, mencionabas de comenzó a hacerse a salir a la luz por estas denuncias. ¿Qué podríamos analizar de este caso? O sea, ¿cuánto tiempo? Porque hablábamos de que tienen un tiempo de vida, es un proyecto, si lo queremos poner entre comillas proyecto, un proyecto así. O sea, actualmente y esperando que haya algo que pueda decir hasta aquí llegas con esto, o o sea, que haya autoridad suficiente para hacerlo, porque hoy vi una noticia donde decía que no, que como no hay denuncias oficiales o formales, pues no va a pasar nada. O sea, hasta que no haya una denuncia formal, y creo que fue una autoridad de la ciudad de Puebla, que es donde está, donde ejerce, ¿no? Entiendo, esta doctora, que no va a haber una sanción o no va a haber algo que le impida generar lo que está haciendo. O sea, su modelo de negocio, en teoría, podría seguir hasta el momento. Pero, ¿qué más podemos analizar de ella? Yo quiero mencionar algunas cosas que sí considero que alguien preparado debería tratar de generar. Por ejemplo, si analizamos la presencia que tuvo, pues salió en revistas, tiene un canal de YouTube, tiene contenidos, hace live, me parece, se atrevió a hacer hasta giveaway, lo cual ya dependiendo de la marca, creo que ahí no tendría mucho sentido un giveaway. Pero ¿qué otro aspecto podemos resaltar de Lo que más me llama la este caso? atención es que dice hablar muchos idiomas que no habla, y eso es muy fácilmente comprobable, ¿no? Quiero decir que, a ver, le pones a un alemán delante y en 2 minutos sabrá que esta señora no sabe alemán, ¿no? Es decir que hay mentiras que tienen recorrido muy corto. Es que lo grave ahí es que si hay un video, Guillem, donde habla francés, ¿no? Y Nancy me lo mostró. Intenta hablar francés. Bueno, claro, tú puedes haberte puesto un podcast y decir, mira, esta sonoridad, tal, no sé, claro, es muy complicado. Creo que hay que entender un poco el ciclo de vida de una marca personal, que es como que lanzamos aproximadamente ya por ahí 2016, 2017 empieza a subir contenido, empieza a trabajar muchas cosas, cosas que hace bien dentro de lo que comenta Alan. Cuenta con un uniforme, cuenta con un espacio, cuenta con una página web, con información, o sea, esas cosas que realizó bien. Entonces, en su ciclo, digamos, hizo como un lanzamiento, generó un libro, porque increíblemente tiene un libro que fue lanzado bajo una institución gubernamental. Entonces, hay muchos elementos y creo que los sesgos cognitivos aquí juegan un papel muy importante, porque trabajó perfectamente esos sesgos y la percepción, que es, tengo estos elementos que me están respaldando. El otro es no confirmo, no busco, no googleo, y simplemente los doy por sentado, los que están como del otro lado, que la contrataron. Y en este lanzamiento, pues bueno, es como hay contenido, hay video, no es que subiera todos los días y que estuviera tan constante tal vez como nosotros con un blog, con un podcast, etcétera, pero creo que va bien. Pero bien mencionan, todo tiene un determinado tiempo. Entonces, si vemos, hay un ciclo, hay años atrás, 2 años, entonces estamos en 2024, entonces desde el 2022, o no sé, desde antes, ella empieza a tener problemas. ¿Por qué? Porque no es sostenible
su profesión, porque su comportamiento no es sostenible, porque el resultado no es sostenible. Entonces, estamos hablando de aproximadamente 4 años aproximadamente. Hay algunas personas que han tenido este tema, no recuerdo Ana, pero creo que Ana tardó un poquito más. Nicolás también fue un poquito más, también una persona muy, muy joven, pero observando ahí estos elementos, yo creo que es un proceso de menos de 5 años cuando suben y entonces vienen hacia abajo cuando todo explota, porque precisamente la percepción juega un elemento a favor, bueno, en principio, y después en contra totalmente. Y bueno, cuando no somos sostenibles, ahí es cuando verdaderamente puede empezar la problemática, y muchos actúan frente a la frase de que hay que repetir las mentiras hasta que se vuelvan verdades, y no necesariamente es así en muchos de este tipo de situaciones cuando afectamos a los demás. Podríamos decir que hay una fórmula simple de entender para lograr una visibilidad así, es saber en dónde, o sea, ella supo en qué espacios mostrar su pseudo trabajo, o sea, para no ponerlo entre comillas y le vamos a decir pseudo trabajo. Si analizamos otros casos, pues sabían, el caso, por ejemplo, del pequeño Nicolás, que entiendo, por lo menos lo que yo he visto del caso, que no ha sido tanto, pero es que comenzó a aparecer en todas las fotos importantes de la política local en España, no sé en qué ciudad estaba, pero comenzó a salir en todas las fotografías, y de repente alguien se dio cuenta de que sí estaba ahí, y era como, por lo tanto, es importante. No sé quién es, pero como está cerca de tal, debe ser importante. Entonces, creo que esta doctora Marilyn lo entendió así, no sé de dónde se habrá inspirado, pero sabía en dónde estar para que la percepción o este sesgo de percepción que bien mencionas sea de, pues ella sabe. Ese fue el primer paso que dio, ¿no? Entonces, ¿qué otros elementos? Bueno, si vamos seccionando estas marcas, ¿cómo le llamas? De personaje, estas marcas de personaje, entendiéndolas y seccionándolas, ¿qué más consideran que hizo o que han hecho estas personas para poder lograr los resultados que tuvieron, aunque sean corto tiempo? Profesionalizar, creo perdón, Guillem, creo que pongo el punto de profesionalizarse por todo lo que implicaba el verse profesionales. Yo creo que han creado un plan. O sea, efectivamente, en este sentido no es nada improvisado. El caso del pequeño Nicolás es: voy a mentir una sola vez y no tendré que hacerlo más veces. La primera vez que mintió dijo que conocía al presidente del gobierno, y gracias a eso pudo acceder a una persona muy importante, y el resto no tuvo que mentir, porque ya no dijo que conocía al presidente del gobierno, sino al ministro de no sé qué. Y eso era verdad. Y con esta pelota que fue haciendo, fue pasando de mano a mano, y todo el mundo lo tomó por alguien como muy importante ahí, hasta que se vio que no era nada y que todo estaba basando en una sola mentira, pero una mentira muy grande, ¿no? Pero había un plan. Efectivamente había un plan de networking, de tal, para que este hombre pues tuviera hasta una avioneta privada. O sea, tuvo de todo, es que no os podéis imaginar. Fue una cosa bastante impresionante. O sea, hizo una vida, un señor de la calle normal y corriente, simulando ser, bueno, pues un estadista con conexiones en Arabia, en no sé dónde, no sé dónde. Claro, todo el mundo, al decir a qué personas conocía, y algunas fueron verificadas, además, pues claro, se creyó la historia. Con lo cual, muchas veces no hace falta decir muchas mentiras, solo una, pero una muy gorda. Una muy gorda que se haga que te posicione. Es decir, estas personas han creado un plan, lo que pasa que lo que no han calculado son las consecuencias de que les pillaran, efectivamente, ¿no? Esto no está en el plan. Y ahí es donde luego se han encontrado con el problema de decir, bueno, ahora cómo afronto todo esto desde un punto de vista legal, desde un punto de vista de mi marca personal. Él, por ejemplo, ahora la palabra Nicolás ni la utiliza, porque Nicolás es uno de sus nombres y entonces utiliza otro. O sea,
él ahora está borrando su marca, obviamente, está borrando su marca y haciendo la nueva para evitar que la gente lo asocie con aquel pequeño lazarillo, ¿no? Que es un caso de picaresca. Yo creo que igual que la doctora o la falsa doctora mexicana, es picaresca en estado puro, pero con un plan detrás, por lo menos con un plan de avance, pero sin un plan de crisis, ¿no? Sí, sí, sí. Y aquí yo quiero resaltar dos aspectos, que es, bueno, lo importante de construir un ecosistema de comunicación y profesionalizar la gestión de esa comunicación. Y otro es aprovechar al máximo la red de contactos, que quizás un contacto que es ficticio después te lleva a una red de contactos que al final son reales. Entonces, ¿por qué a muchas personas se le hace tan difícil? Si vemos que a otras que no tienen quizás la materia o las bases fundamentales para tener un modelo de negocio propio, para de alguna forma lograr oportunidades y capitalizarlas, lo hacen y lo hacen de manera tan efectiva, ¿no? Esto es una buena lección de creación de comunidades, Gabriel, porque Total. quiere decir que no importa cuántos contactos tengas, sino quiénes son. Uh-huh. Es decir, teniendo pocos contactos pero importantes, puedes llegar mucho más lejos que haciendo colección, ¿sabes? De ellos. Quiere decir que a veces lo importante no es tanto el decir, oye, tengo tantos miles de seguidores, sino, oye, me sigue Obama, me sigue me sigue el otro, me sigue tal, ¿no? Por cierto, me sigue Obama. Ah, bien. ¿En dónde? ¿Next? No es broma, en Twitter. Bien, muy bien. Entonces, no, porque era la época de Twitter que él aceptaba a todo el mundo que le siguiera y me devolvió el follow, ya está. Ahora supongo que ya no. Pero pero lo importante es eso. Es decir, a veces el tema no es... Yo esto lo hablo con muchos clientes míos que me dicen, me gustaría tener más seguidores. Vale, es verdad que siempre hay que tener un mínimo, porque sin un mínimo mucha gente puede sospechar que eres un recién llegado, que eres un fake, que eres cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay unas bases mínimas. Pongamos que en LinkedIn son 500 seguidores y que en Twitter son los que sean, ¿no? Entonces, de acuerdo, pero una vez pasado ese mínimo, no te preocupes por conseguir miles, sino preocúpate por conseguir algunos que sean muy influyentes. Porque si los que tienes son muy influyentes, los demás vendrán solos. Ostras, mira qué conexiones tiene tal, mira con quién está conectado, etcétera. Quiere decir que preocupémonos más del aspecto cualitativo de a qué personas nosotros podemos generar valor y qué personas nos pueden generar valor a nosotros. Yo creo que es ida y vuelta. Nosotros necesitamos aprender y necesitamos enseñar. ¿Vale? Y entonces, en base a eso, construyamos una comunidad. Y esa gente lo hicieron bien ahí, inicialmente. Sí. Creo que otro elemento aquí a considerar es la falta de miedo. O sea, porque muchas personas podemos tener miedo y entonces... Ausencia total. Dicen que ¿cómo es la frase esta? Como esta falta de conocimiento es atrevido. La ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida, porque justo es como, no sé que no sé muchas cosas y entonces me atrevo y las hago, perdón. Y ya vemos otros que no, y si entonces, y cuando esto, y cuando crees que, decía por ahí, ¿no? Y seguro ustedes la han visto 1000 veces esta frase, cuando tenga dinero o cuando sea CEO o cuando algo, voy a gestionar mi marca personal. Cuando tenga este certificado. Es de, vamos allá, ¿no? Nos hace falta a veces ser imprudentes con medida para dar un paso, ¿no? Y no detenernos e ir sobre los objetivos que tenemos en mente, no excedernos porque entonces somos demasiado atrevidos y generamos un caos. Pero bueno, todo tiene una lección positiva y negativa de aprendizaje y bueno, ahí va evolucionando. Que yo tenía acá ambición, carácter y atrevimiento. Y creo que esto es muy importante. Quizás estas personas lo hacen porque tienen una patología y no sienten el miedo a hacer eso y no ven las consecuencias de hacer eso. Y también es importante cuando gestionamos nuestra marca personal o queremos hacerlo, hacernos cargo de eso que nos da miedo. Hacernos cargo de esos traumas o esas creencias limitantes que no nos permiten avanzar. Entonces es muy importante hacerse cargo para avanzar y poder lograr lo que queremos de manera genuina. Y así no tener que recurrir a estos personajes.
Es una mezcla de miedo e imprudencia, ¿no? Al final. Sí. Y yo entendería que o sea, el plan que mencionan quizás se va dando en el camino y creo que es algo que también muchas veces, en caso de marca, bueno, de gestión de marca, que me ha tocado trabajar con clientes, muchas veces dicen, a ver, ¿cuál es quieren un plan tan detallado que hasta el punto final del proyecto, que nunca va a ser así, no va a pasar y les cuesta entender, o hay personas a las que les puede costar entender que muchas veces el plan es comenzar a ejecutar, y estoy seguro que ellos comenzaron así, comenzaron ejecutando, y como notaron que había un camino y que no había una consecuencia, por lo menos en ese momento, porque a lo mejor, bueno, entiendo, el alcance es pequeño, cuando el alcance es pequeño, probablemente no haya una consecuencia grave. Entonces comenzaron ejecutando en corto o en pequeño, y llegaron a ejecutar después un plan que fue evolucionando conforme el proceso iba avanzando y no había consecuencias. En el caso de quien lo hace, quien no tiene, como mencionaba, la base, o quien sabe que está haciendo mal, pues en algún momento va a haber consecuencias. Creo que el análisis de esto, el problema de generar una marca personal basada en un personaje, es que no va a ser sostenible porque tienes que estar alimentando constantemente algo que no existe. O sea, es crear algo, y eso es demasiado complejo. Ni las empresas pueden durar tanto tiempo. Bueno, hay empresas que sí llevan muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero aún así tienen que reinventarse con ya sean nuevos productos, nuevos enfoques, nuevas audiencias, y es complejo el tema ya de por sí, con algo que sea intrínseco, ahora con algo que tienes que crear, pues creo que tiene un doble esfuerzo. Y ahí es donde comenzó. Y solo les dejo una pregunta también para responder más adelante, que me gustaría: ¿quién tiene la culpa? O sea, ¿quién tiene la culpa de que esto llegue a Yo siempre ese... digo que no la tiene solo el sujeto, sino las personas que han confiado en esa persona y que la han recomendado luego. Es como cuando te llega una fake news y tú no la compruebas y la circulas. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién ha creado la fake news o tú que la estás difundiendo? Entonces aquí es una culpa bastante compartida. O sea, no hay duda que hay una persona que crea un personaje a partir de una mentira, pero luego hay otras personas que no se molestan en comprobar la veracidad, y eso para mí es igual de grave, ¿no? Sí. De hecho, en la serie de Ana, creo que en español es Inventando Ana, Inventando. Sí, este, inventando Ana. hablamos de que estaba a unos niveles de CEO de bancos, cosas así, Sí. y entonces cuando viene este quiebre, la gente se queda callada por vergüenza, por decir, es que yo no verifiqué, es que yo no me informé, y entonces El caso prefiero del no decir pequeño Nicolás es exactamente eso. Es la lo vergüenza de mismo. no querer reconocer que la has pifiado por confiar Exacto, y demasiado. que eres parte del problema. Y entonces, justo, somos parte del problema cuando recomendamos a alguien, somos parte del problema cuando consumimos a alguien y no verificamos su perfil, sus fuentes, etcétera, porque incluso podemos quejarnos de alguien o de algo. Es que yo trabajé en una empresa, pero tú no verificaste e incluso no alineaste tus valores con la empresa. Es que me dijeron que sí, pero tú aceptaste convenios, contratos, acuerdos, etcétera. O sea, eres parte del problema, y como individuos, parte de una sociedad, siempre queremos culpar al responsable que inventó, que hizo, que demás, pero somos parte de ese problema, y me quedo con la idea de lo que hablábamos en el episodio del acoso. Hay varios roles y nosotros cumplimos el rol de hablar de la situación, de exponer la situación, de buscar resolver una situación, porque nos vuelve parte del problema. Totalmente. Yo, reflexionando un poco acá, escuchándole y reflexionando, también pasa que, y puede ser muy difícil, que muchas veces recurrimos a internet y está la información y no es fake, sino que, como pasa en este caso, hay artículos de revistas, reportajes, entrevistas que dicen, bueno, te dan el insight de que, bueno, es alguien en que puedo confiar. Pero creo que acá es importante adentrarse más y hacer una investigación más profunda, sobre todo si se trata de salud,
sobre todo si se trata de hacer una gran inversión. Quizás en nuestro caso, tenemos la intuición desarrollada por la experiencia y el conocimiento que tenemos en todos estos temas de comunicación y marketing, estrategia. Y si pasa, también hay que tener en cuenta que hay que confiar mucho en el instinto. Si tú dices, bueno, veo esto y esto, pero algo me dice, algo todavía no me resuena, no me convence, es porque viste y, algo, pero inconscientemente lo has identificado, pero no lo has procesado. Entonces, tener en cuenta que hay que dedicarle tiempo a la investigación, hay que crear en nuestra intuición y hoy más que nunca hay que buscar fuentes confiables 100%. No nos podemos quedar solo con el influencer, solo con una revista que tiene una página web, porque no bastan, pues, ¿no? Y esto Sí, no Sí, lo demuestra, estos casos, no es hablar por hablar. buen punto que mencionas, Gabriel, y quiero acotar aquí. Todo se compra. Portadas de revista, entrevistas en televisión. Entonces, también considerarlo esto. Creo que no lo sé, digo, ya ustedes me dirán también su opinión. Creo que estamos en un punto en el que sí, salir en televisión o en una portada de revista es bueno, porque te genera una percepción, la verdad, genera una Sí, sí, una percepción reputación brutal, claro. importante, exacto, pero creo que no es lo mismo cuando recibes esa invitación, cuando alguien ya vio tu trabajo y recibes esa invitación, a cuando tú compras eso, porque si tú lo compras puede pasar el caso de estos personajes que están acá, que buscaron la posibilidad, que lo compraron o generaron a este nivel, les generó esa reputación, pero había mucha mentira detrás de. Entonces, sí, nosotros, y yo creo que ustedes también han visto cientos de casos de personas que compran artículos, que compran portadas de revista, y la realidad es que no hay mucho detrás de casos en muchas situaciones y sectores, y entonces también es cómo verificamos este tipo de situación, porque la revista tampoco se está cerciorando de que tenga cierto currículum. ¿Cómo podemos hacer para, ok, ya salió una revista, sigue habiendo algo ahí que no me acaba de gustar? Lo que menciona Gabriel puede ser la respuesta, o hay algo adicional para trabajarlo. Sí, sí. Ese es Al final, de todas maneras, todo el mundo queda desenmascarado, ¿eh? Porque hemos hecho una prueba de preguntarle a ChatGPT quién es Marilyn Cote y realmente la información está muy actualizada, hay que decirlo. Figura como una persona que ha generado una controversia al presentarse falsamente como psiquiatra en Puebla. Esta es la primera línea, con lo cual ya esa persona, desde un punto de vista reputacional, lo digo para quien tenga una idea similar, que sepa que desde un punto de vista de reputación esa persona difícilmente va a poder levantar la cabeza en cualquier otra cosa que haga, con ese nombre por lo menos, con ese nombre. La ventaja es que no le tiene miedo al Photoshop, entonces puede sacar un personaje distinto el día de mañana sin problema. Sí, porque vemos, de verdad, ingresen, y aquí creo que es una invitación también a quien nos escucha, a vean, analicen estos casos y realmente que aprendamos justo a elegir con quién sí, con quién no adquirimos un producto o un servicio, porque es muy visible en este caso el mal trabajo. Bueno, porque mencionaban algo que es profesionalizar cómo te ve, ¿no? En este caso creo que era muy claro, para algunos, sé que para otros no fue muy claro, y entiendo que también llegaba, o sea, su perfil de cliente era en un estado de vulnerabilidad muy alto, que es muy difícil quizá ya en ese momento también decir, voy a fijarme en estos detalles de la persona. Pero si tú ya, cabeza fría, y si lo estás viendo, puedes revisar que las fotografías son falsas, puedes revisar que esa foto que tiene el FBI es más falso que nada. O sea, es realmente, aunque es un tema muy complejo, tiene esta característica que aquí es muy difícil darse cuenta, perdón, es muy fácil darse cuenta, y hay otros casos, como el de Inventando a Ana o el Pequeño Nicolás, que como era una foto real, la del Pequeño Nicolás, pues era difícil darse cuenta Claro. que no era, ¿no? Porque pues estaba a un lado del presidente o del rey o no sé de quién estaba al lado. Y lo mismo con Inventando Ana, que comenzó a codearse con personas
que ya estaba, o sea, ella ya era parte de ese Digamos círculo. que el plan de Ana la o de élite. Nicolás eran más elaborados, ¿no? Eran más Exacto. elaborados que Con el más de recursos Marilyn también Cotty. puede Sí, ser. sí. Incluso no mencionamos al estafador de Tinder que también... Ah, sí, eso- ostras, la he visto esta, sí, sí. exacto, ¿no? Lo que él hacía era como poner o estar en lugares de cierta forma, ciertos tipos de compras, foto en el avión privado, en el restaurantal, o sea, también hay como esos elementos alrededor de... A mí me surgió algo y yo creo que esto puede ser un tema para otro episodio, que es ¿qué hacemos cuando el caso es al revés? Cuando hay gente que intenta desacreditarte, porque yo estoy creando mi personaje y estoy poniendo y estoy intentando profesionalizarlo. Pero ¿qué pasa cuando la gente intenta desacreditarte y tú tienes un buen perfil? Creo que también ahí vale la pena hacernos la pregunta de que existen este tipo de situaciones también como en el polo opuesto. ¿Cómo podemos gestionarlo? Y yo, para ir cerrando también, yo tengo una propuesta que es: echa mano de tu red de contactos, las personas más cercanas que puedan recomendarte el psicólogo, el especialista con el que ya se atendió, con el que ha tenido resultados, o que pueda no recomendarte situaciones como esta y de prefiero no ir. Entonces creo que el networking es fundamental, no solamente para profesionalizar tu carrera, también para obtener servicios de buena calidad y vale la pena trabajarlos, porque entonces si yo tengo un buen contacto que ya pasó por diversas situaciones o conoce a alguien que ha pasado por una situación, tengo más certeza de tener un buen resultado. Y sí, las redes sociales nos ayudan, sí hay mucha gente que trabaja de forma correcta, pero hay mucha distorsión de la información. Entonces, si queremos ser ligeramente más certeros, podría ser el tema del networking, podamos plantearlo y podamos ajustar acciones para generar una buena red de contactos. Ok, Muy sí, bien, sí. me parece bueno. Bueno, un buen tema, hay que anotarlo para el siguiente también, el Sí. tema que se propuso. Sí, sí. Se nos Y van ocurriendo episodios, sí, sí, está bien. sí, Mire, sí, al final se no, va hay dando la también otra conversación. lección con respecto a la parte de la autenticidad de la marca personal. Es decir, todas aquellas personas que tengáis perfiles, por ejemplo, en redes sociales con fotografías de hace muchos años o con fotografías que están excesivamente retocadas, pensad que luego vas a conocer a una persona en la vida real y te va a decir, caramba, me esperaba ver a otra persona, ¿no? Exactamente. O si haces un vídeo y resulta que estás modificando tu voz para hacerla más grave o para hacerla más bonita, ¿verdad? Es que tiene un recorrido muy corto, os lo digo en serio. Sí, Tiene un y- recorrido corto porque al final los contratos se suelen firmar dándose la mano y eso es presencialidad. Y ahí es donde realmente se juegan las cosas, ¿no? Entonces, cuanto más cerca de la realidad puedas proyectar tu marca, mejor. En el fondo, yo suelo decir, a veces en formación, es decir, Internet es como tu brazo izquierdo. No es un Matrix que está en el otro lado del espejo. No, no, es parte de nosotros. Entonces, no tenemos que hacer cosas distintas en Internet de las que hacemos fuera de Internet. Y eso es una cosa que a veces a la gente le cuesta interiorizar, porque creen que en Internet hay que moverse de otra manera. No, tienes que moverte de la misma. Y cuanto más cercano estés a la tuya, aunque, bueno, a mucha gente pues quizá le guste menos que no hagas el payaso, pero es que eres tú. Y entonces, esta es la gran clave de todo esto, ¿no? Que consideremos las redes sociales, Internet y todo esto como un brazo, como una parte de nuestro cuerpo, no como algo que está en el otro lado del cristal o en el otro lado del espejo. yo, Sí, De sí, yo sí. acuerdo. destaco, somos en todos lados. Somos en internet, somos acá, Somos acá, sí, en sí. Zoom, somos en todos lados. Y yo creo que lo otro es que en toda red de contacto, en toda familia, en todo grupo de amigos, hay una Nancy, un Alan o un Guillén a quien recurrir para ver si esa información no es correcta o qué opinamos nosotros sobre esta promoción. Porque quizás para nosotros es súper obvio el deficiente uso de Photoshop, pero puede ser que para quienes ella quiere embaucar no sea tan obvio. Entonces siempre recurrir a Nancy, a Guillen, a Alan, a Gabriel en tu red de contactos para verificar si lo que estás viendo es realmente real o es fake.
Sí, es importante eso, verificar. Y bueno, yo para ir cerrando debería haber en todas las... El escenario ideal y utópico es que en todos los procesos haya alguien que verifique la fuente. Se debería existir. Porque aquel que la subió a la revista médica, o sea, cometió un error. Aquel que le publicó el libro cometió un error. Y aquel primer cliente cometió un error y el último cliente cometió un error, o paciente, en el caso de esta doctora. Pero lo mismo para otros. O sea, actualmente hay muchos... y a mí no me gusta morderme la lengua en el sentido de que no lo voy a decir si hay algo que no... Por ejemplo, hay un evento que a mí, y justo lo platicaba ayer con Nancy, que digo, no me gusta en nada ETSMA, por ejemplo. Este evento de marketing que lo hacen a nivel Latinoamérica, me parece, y que es muy conocido. Y no me gusta porque el creador de ese evento lo hizo, y estoy seguro porque aparecen todas las fotos, para autopromoción. Entonces, él automáticamente, en la percepción este sesgo del usuario, pues es como, pues él está al nivel del que salga en la portada, ¿no? Que ha salido, lamentablemente para muchas personas, en ese evento ha salido hasta Obama, pero así como ha salido entrevistado Obama, está aquel fulanito que hace multinivel y que le embauca a la gente y se va cambiando de empresa en empresa. Entonces, están los dos perfiles. ¿Por qué? Porque alguien no hizo su trabajo de verificar. Es una cadena. Es una cadena. En el caso de el top, que no hizo el trabajo de verificar quién sale, para decir, no salgo en este evento, por muy famoso que sea, aunque me paguen lo que me paguen, porque voy a afectar a la reputación de otros. Pero ellos seguramente ni lo saben, ¿no? Es a quien aceptó la invitación o quien negoció el acuerdo y demás. Y lo mismo para aquel usuario que no es capaz de discernir entre un evento de calidad y un evento donde te buscan ver la cara. Y así hay casos y casos y casos. Y yo solamente, a mí me gusta mucho el fútbol y recuerdo de un caso de un futbolista que nunca jugó un solo partido, pero tenía fotografías, era un brasileño que tenía muchas fotografías y donde se supone, o sea, comenzó a generar un perfil de futbolista profesional y lo contrataron, bueno, era brasileño, pero lo contrataron, me parece, en Europa, en México, y nunca jugó un partido. O sea, siempre tenía un contrato importante y no lograba jugar porque hacía un buen trabajo de estafar a la gente y de engañar. Y o sea, hay promotores, o sea, siempre hay alguien que no hace bien su trabajo cuando pasan este tipo de casos. Y pues es ahí el cerrar sería que utópicamente todos seamos capaces de verificar fuentes, pero pues es difícil, no va a pasar y vamos a seguir encontrando estos casos de... Bueno, porque verificar estafa. fuentes lleva tiempo, lleva un cierto esfuerzo y lo cómodo siempre es el reenvío, ¿no? Yo a mi familia los tengo castigados con esto, porque claro, envían muchas noticias que son fake. Muchas veces no hace falta que sea falsa, sino que sea una noticia antigua puesta como una de ahora. Hemos tenido unas inundaciones ahora en el Levante español muy graves y mucha gente ha enviado fotografías de cosas que pasaron en otra Dana que se llamaba Gloria del año 2020, ¿no? Que fue mucho más dramática y mucho más extensa, ¿no? Y entonces, eso también es falsificar, ¿no? Porque, claro, al final estás diciendo, mira qué ha pasado en tal sitio. No, eso pasó hace 4 años. Entonces, cuidado, ¿no? Con eso. Entonces, verificar, yo creo que va a ser una nueva competencia. Mira lo que te digo. Sí. Va a ser una nueva competencia. Los que nos dedicamos y hacemos algo de curación de contenidos tenemos la obligación de verificar las fuentes. Y yo alguna vez he encontrado un contenido en una fuente muy fiable que era una copia idéntica de uno igual de otra fuente muy fiable. O sea, copia idéntica, pero de otra fuente 2 años atrás. Y me he encontrado pero el mismo, ¿eh? El mismo. Pero mira que yo he encontrado el modelo iceberg apropiado
el modelo iceberg de la marca personal, me lo he encontrado N cantidad de veces y digo que yo reconozco ese modelo, sé de quién es, No, pero bueno. Soy mi marca, si buscas en Instagram te saldrán varios perfiles. Con un Sí, guión bajo, no sé qué, con un guión bajo delante, etcétera. Nos llegaron a clonar la web, me parece que en Perú. Bueno, fue increíble, pero con las mismas personas, con todo, como si nosotros estuviéramos ahí. En fin, cosas de estas es típico verlo, pero siempre digo que te copien en principio es bueno, porque quiere decir que algo estarás haciendo bien. Yo creo que hay que preocuparse cuando nadie te quiere copiar. Eso es lo único que pasa, que claro, tienes que actuar, esto sí, tienes que actuar. Antes de irnos y de dar nuestro punto final, una invitación para que puedan seguirnos, escuchar estos episodios, pero también nuestros blogs, que pueden leernos. Vamos a compartir el de Guillem, Gabriel, bueno, Alan y yo estamos en el mismo blog de Integra Personal Branding. Entonces, una invitación a seguirnos, leernos y, bueno, dejamos los links por también si quieren saber las series. Y, por cierto, Gabriel tiene un artículo sobre Inventando a Ana, primera parte, y tenemos en conjunto también ahí que me invitó a participar con él. Entonces, bueno, les compartimos para que puedan leernos. Ah, qué bien, qué bueno. Lectura obligada. Genial, gran idea. Gran remate, sí señor. Habrá que hacer un colaborativo entre todos. Bueno, un gusto poder conversar con ustedes nuevamente. Un gustazo. Nos escuchamos, nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbanse. Venga, un abrazo grande. Chao.